Ahora voy a explicar el pasado simple. En pasado simple tenemos, como siempre, los tres tipos de oraciones: afirmativa, negativa y pregunta. En la oración afirmativa vamos a tener dos tipos de verbos: verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son aquellos que les vamos a agregar ed, de o ied. Y los irregulares son los que podemos encontrar en la segunda columna de verbos irregulares. En la oración afirmativa la vamos a formar con la persona, el verbo regular o irregular y el objeto. En pregunta y en negativo vamos a usar el auxiliar del pasado simple, que es el mismo, es el did. En pregunta vamos a comenzar con el did, después la persona y después el verbo en infinitivo. En negativo vamos a empezar con la persona, el did, el not, siempre en negativo en inglés. Tenemos que agregar el not a la oración y el verbo en infinitivo. Infinitivo quiere decir que no le agrego nada extra al verbo. Algunas de las palabras del pasado simple son yesterday, ayer; last, pasado, por ejemplo, last week, la semana pasada; ago, por example, 3 years ago, hace 3 años, ¿sí? Esas son algunas de las palabras claves del pasado simple. Continuando con el pasado simple, tenemos el verbo be, que sería el to be, ser o estar, que tiene su forma de oración, porque es un verbo irregular. Tenemos oración afirmativa, negativa y pregunta. En afirmativa vamos a usar la persona más el was o el were. El was es para I, he, she, it, y el were para you, we, they. En negativo, la persona más el was o el were más el not. En pregunta, was o were más la persona. Y obviamente más el objeto. ¿Sí? Por ejemplo, she was happy, he wasn't angry, was she hungry? Yes, she was happy. Happy is the object. Yes, the object is what that follows. Lo que sigue detrás de el verbo, o en el caso de la pregunta, detrás del sujeto.